Bueno, resolvamos la selectividad. El primero, dos estrellas A y B del sistema IK-Pegasi se encuentran en una posición indicada en la figura, separadas entre sí una distancia 6d. Calcula razonablemente el vector campo gravitatorio en el punto 0,4d. Aquí me están dando que vale la d. Me dan la constante de gravitación universal, las masas de A y masas de B. Pues obviamente el campo en P generado por A tendrá ese sentido atractivo, el generado por B tendrá ese sentido también atractivo, y después la resultante pues quedará seguramente en este cuadrante. ¿Qué hay que hacer? Pues como siempre, extremo menos origen. El módulo es la R, la fórmula es el vector unitario. Calculáis la G en P debida a, que ahí la tenéis, que es menos, y la G en P debida a B. Otra vez lo mismo, y me sale que G en P da el menos 0,064i menos 0,478j, cuyo módulo es 0,48 newtons partido kilo. El apartado B. En el apartado B dicen la energía potencial de un cuerpo de masa 1 kilo situado en P. Y después, ¿qué velocidad mínima debe tener dicho cuerpo para alejarse indefinidamente del sistema estelar partiendo desde ese punto? Obviamente la energía potencial en ese punto P de la masa de 1 kilo será la energía potencial debido a la masa A más la debida a la masa B. Pues ahí hay que poner la masa A y ahí la distancia desde A y ahí la masa B y la distancia desde B, que esa distancia es la misma, las masas sean diferentes y me sale menos 1,49 por 10 elevado a 10 julios. Y para que pueda escapar de ese sistema solar, pues debe alcanzar una energía mecánica cero. Luego cinética más potencial igual a cero, de ahí despejáis qué velocidad sale, unos 172.863 metros por segundo. El problema 1b. Dice, una estación espacial gira alrededor de un planeta describiendo una órbita circular con una velocidad de 6.700 metros por segundo. Deduce la expresión simbólica de la altura a que se encontrará la estación espacial respecto a la superficie del planeta en función de la velocidad orbital de G sub 0 y del propio radio del planeta, y calcula su valor numérico. Aquí os he puesto que me están pidiendo que se despeje la altura en función de la velocidad orbital G sub 0 y del radio del planeta. Cualquier cosa que orbita, la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Es un módulo, ponéis las fórmulas, se os van las masas, se os va un cuadrado de la R. ¿Y qué es lo que me queda? Pues yo puedo esa R ponerla como el radio del planeta más la altura, y de ahí despejar la propia altura y sale G por M partido V cuadrado menos R. Obviamente el G por M, ¿de dónde lo despejáis? De que me dicen que G sub 0 vale 9 y el radio del planeta esos kilómetros. Pues de ahí despejáis que G por M será G sub 0 por el radio del planeta al cuadrado. Que lo sustituís y os queda la expresión con el G sub 0, el radio del planeta y la velocidad que pedía la selectividad. La altura que orbita pues sale unos 564 kilómetros, 65. El apartado B. El apartado B está un poco así. ¿Por qué? Porque dice la expresión simbólica de la G en función de la altura y de la aceleración en la superficie del planeta. O sea, en función de H y G sub 0. Pero fijaros que G sub 0 es G por M y es el radio del planeta cuadrado, en cambio G a cierta altura es G por M partido distancia desde ese punto hasta el centro del planeta, es decir, radio del planeta más la H al cuadrado. Por supuesto, el G por M ya lo teníamos que era G sub 0 R cuadrado, podéis sustituir y lo que os queda es una expresión donde la altura depende de G sub 0, la altura, la G, depende de G sub 0
de la altura, pero también del radio del planeta, que debieran de haberlo puesto en el enunciado. El 2. Problema 2 es obligatorio, pero es muy sencillo, muy sencillo. Os dice: una trabajadora en una planta de electrolisis para la producción de cloro realiza tareas de mantenimiento debajo de un cable conductor. Es el cable conductor, por el que circula una corriente de 18 kiloamperios, 18.000 amperios, 18.000 amperios, que se puede considerar rectilínea indefinida. El cable se encuentra a 4 metros del suelo, como muestra la figura. Calcula el vector campo magnético sobre la cabeza de la trabajadora. Pues a una altura 1,6 está la cabeza. Bien, pues ahí ¿qué es lo que tenéis que hacer? El módulo del campo magnético que genera un hilo conductor, según la ley de Biot-Savart, es mu sub 0 partido 2pi por la intensidad del hilo partido el radio del círculo que tendréis que pintar en un plano perpendicular al propio hilo y que estuviera centrado en el hilo, que aquí sería, pues obviamente así. Luego coincidiría con la propia distancia desde la cabeza al hilo. Bien, ahí al sustituir en 18.000 amperios, que os sale 0,0015 teslas. Ahora, ¿hacia dónde sale B? Me están diciendo que el X positivo va hacia allá, el Y positivo va hacia allá y el Z positivo hacia mis ojos. ¿Vale? Pues con la regla de la mano derecha os recuerdo que los dedos me dicen que por la parte de arriba entraría, en cambio por la parte de dentro saldría hacia mis ojos. Luego B sale hacia mis ojos. El vector K de la representación, pues B igual es el valor numérico con el K positivo. Ahí tenéis el X positivo, el Y positivo y el Z positivo. Me dice que represente el vector intensidad, que obviamente hacia la parte positiva que me han dicho del eje Y, y acabo de deducir que el vector campo magnético va hacia la parte positiva del eje Z. La ley es la ley de Biot-Savart, y ahí os vuelvo a recalcar lo del radio. El 3A. El 3A dice: se tiene una carga positiva en el origen de coordenadas y otra de valor idéntico pero negativa en el punto A0, con A mayor que 0. Obtén razonablemente, con la ayuda de una representación vectorial, el sentido del campo eléctrico producido por ambas cargas a la izquierda de la positiva, a la derecha de la negativa y entre las dos. Os lo he pintado aquí, a ver si os aclaráis. ¿Qué sería? Aquí tengo una carga, otra idéntica, pero el signo contrario está a esa distancia a 0. Me pide que se calcule aquí, aquí y ahí, vectorialmente, cuál sería el resultante. Por supuesto, el campo en A debido a esta carga, os recuerdo que tenéis que situar una carga positiva. Positiva con positiva se repelen. Luego ahí está dibujado. Y ahora, ¿y el debido a la carga negativa? Pues positiva con negativa se atraen. ¿Y por qué lo he pintado mucho más pequeño? Pues porque en valor absoluto es lo mismo, pero este está mucho más alejado, luego será un vector mucho más pequeño. Me dará una resultante hacia la izquierda en el punto A. Ahora en el punto B. En el punto B tendría el campo generado en B debido a la carga positiva, positiva con positiva se repelen. Lo he pintado pequeño en comparación a positiva con negativa, que se atraen, están mucho más cerca, tienen el mismo valor absoluto, lo será mucho más grande. Luego la resultante también hacia la izquierda. En cambio, en cualquier punto que estuviera entre ambas, en ese punto C diríais, positiva con positiva se repelen y positiva con negativa se atraen. Luego ambas tendrían el mismo sentido y la resultante sería hacia la derecha. El 3B. Una espira cuadrada de 20 centímetros de lado se sitúa en el seno de un campo magnético uniforme. El módulo del campo magnético varía en función del tiempo según se indica en la figura. Esos son militeslas, ese tiempo está en segundos. Vale. Me están pidiendo
Yo tengo que sacar qué relación tiene el campo magnético en función del tiempo. Eso es una recta. Una recta era I igual mx más n. Pues de ahí tomáis 2 puntos y sacáis que vale la ordenada del origen y la pendiente. Obviamente la ordenada del origen me va a dar 0. ¿Y la pendiente qué me da? Pues para no equivocaros, poner en teslas, no en militeslas, y ahí me sale el valor de la pendiente. Luego esa sería la fórmula matemática que relaciona el campo en función del tiempo. Ahora, el flujo magnético, ¿qué era? El producto escalar del vector campo por el vector superficie. Aquí, ¿qué ángulo forman? Pues forman 0 grados. Luego, el módulo del campo, la superficie, me han dicho que es un cuadrado de 0,2 metros de lado. Por ahí lo tenéis. ¿Qué me queda? Esa expresión en Webers. Y la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo siendo la variable del tiempo. Pues derivando eso es número por T, pues el número en voltios. La corriente inducida debe contrarrestar el aumento del campo con el tiempo. Luego debe generar un campo hacia abajo. Si yo lo he pintado hacia arriba, el que hubiera, la corriente inducida aquí debe generarlo hacia abajo. Y para generarlo hacia abajo, según lo he pintado, pues tendría que tener ¿qué sentido? Pues un sentido horario. Ahí lo tenéis. El 4A. De la onda armónica me dan 2 representaciones, I en función de X e Y en función del tiempo. Si esto es Y en función de X, os recuerdo que la mínima distancia entre 2 puntos que están en fase, con el mismo estado de vibración, es la longitud de onda. Luego aquí la longitud de onda será 6 menos 2, pues 4 centímetros. La amplitud ya me está diciendo que es 6 centímetros, ¿veis? Va de 6 a menos 6. Vale. Y en la otra representación, que es en función del tiempo, pues el mínimo valor de tiempo entre 2 puntos que están con el mismo estado de vibración, aquí es entre este y este, entre 2 y 4. Pues 2 segundos. Periodo 2 segundos, longitud de onda 4 centímetros. ¿Qué más están pidiendo por ahí? Bueno, pues están pidiendo la amplitud que ya hemos puesto, la longitud de onda también, el periodo 2 segundos, la pulsación, pues 2pi partido del periodo, o sea, pi radianes por segundo. Y la velocidad de la onda, pues 2 centímetros por segundo, o si queréis ponerlo en metros, 0,02 metros por segundo. Siguiente problema. El 4B. Dice, 2 compresores de aire acondicionado están separados a una distancia de 100 metros. El primero emite ruido con una potencia sonora de 4 microvatios. El nivel sonoro en un punto equidistante de ellos es 25 decibelios. Calcula en ese punto el nivel sonoro de cada uno de los compresores. Calcula la potencia sonora emitida por el segundo compresor, que me parece que se me ha olvidado hacer. Bueno, pues lo hacéis, que tampoco es para tanto. Aquí los 2 compresores foco 1 y foco 2 están separados 100 metros. A 50 metros y a 50 metros, en un punto equidistante, me dice que hay un nivel de intensidad sonora de 25 decibelios. Vale. La potencia de este foco es 4 microvatios, es decir, 4 por 10 a menos 6 vatios. El nivel de intensidad sonora en ese punto será el debido a un foco más el debido a otro. El debido al foco, que sabemos la potencia, pues la intensidad es la potencia partido superficie, es decir, esa potencia internacional, y la superficie de la onda, que es una onda esférica, que son 4 círculos máximos, 4 por pi por r cuadrado. El radio ahí sería ¿de qué onda? Una onda esférica de radio 50 metros. Pues y partido la I sub 0 que os la dan, todo eso os da 21 decibelios. Si había 25 decibelios, significa que la otra será 4 decibelios. Y se me ha olvidado calcular la potencia, pero calculáis que no es muy complicado. El 5A.
Dice, la posición de un cuerpo de masa 1,5 gramos oscila respecto a su posición de equilibrio. Está escrita por la función x de t igual, cuando x de t depende solo del tiempo, no de la posición, era un movimiento armónico simple. Si ahí hubiera tiempo y posición, era una onda. Eso es un movimiento armónico simple. Dice que está todo en el sistema internacional. La masa no, la masa hay que pasarla a kilos. ¿Qué tipo de movimiento realiza? Pues movimiento armónico simple. Calcula el periodo de oscilación, la posición y la velocidad para t igual a 1 segundo. Vale. Aquí os pongo que la x de t es eso, un movimiento armónico simple, luego la omega es lo que acompaña a la t. Luego, si eso es 2pi partido periodo, el periodo dará 0,2 segundos. Me pide posición para 1 segundo, pues sustituís en la propia posición el tiempo por 1 y os da 0 metros. Y ahora la velocidad para t igual a 1, previamente la velocidad a la que vibra cualquier punto ese objeto en cualquier instante será derivar esa x siendo la variable del tiempo. La derivada del coseno es menos el seno. Y ahí la derivada lo que hay dentro, el 10pi. Total, que después sustituir el tiempo 1 y ¿qué me sale? Pues menos pi metros por segundo. Ahora en el apartado B están diciendo, calcula la energía mecánica del cuerpo, la energía cinética y la energía potencial en el instante en que la posición del cuerpo se corresponde con la mitad de la amplitud del movimiento. Bueno, pues ahí decís, la energía mecánica es un medio de k al cuadrado, la k era m omega cuadrado, pues sustituís y me da 0,0074 julios. Esa energía mecánica es la que tiene el cuerpo en cualquier posición, en cualquier instante. Es la suma de la cinética y la potencial. La potencial es un medio de kx cuadrado. Como me dicen en un instante donde está a la mitad de la amplitud, pues si pongo la mitad de amplitud, dará la cuarta parte de esa energía. Y en consecuencia la energía cinética serán las 3/4 partes de aquella energía, que ahí lo tenéis. El 5b. El 5b dice, un objeto de 12 centímetros de altura se sitúa a 15 centímetros a la izquierda de una lente de 4 dioptrías. 12 centímetros de altura, se sitúa a 15 a la izquierda y la potencia 4 dioptrías. De ahí sacáis F2, que son 0,25 metros. Pues si jugamos todo en centímetros, lo pasamos a centímetros. Ya tenemos una lente convergente. ¿Por qué? Porque la potencia era positiva. En la convergente, la F2 a la derecha, la F1 a la izquierda. La F2, que es 25 centímetros. Eso es 25, ¿y dónde me dicen que lo coloco? A 15. Pues a 15 ahí tengo los 3 rayos, que viene paralelo y se refracta marchándose por F2. El que pasa por el centro de la lente sin desviarse y el que incide y sobre la lente y se marcha paralelo. Hay que prolongar y os dais cuenta que el tipo de imagen será virtual, derecha y mayor. Para calcular cositas, que me falta S2, pues CS1, CF2, sustituyo y me da S2 menos 37. Más o menos está bien. Vale, ¿y cuál será el tamaño de la imagen? Pues aquí el tamaño de la imagen me dice que es 30, que es un tamaño muy superior como se ve en el dibujo. Ahora para el apartado B dice, ¿qué distancia habrá que mover el objeto y en qué sentido para que la imagen que se forme sea invertida y tamaño 4? Para que sea invertida y menor, hay que mover a la izquierda y será una imagen ya real. Vale, ¿qué es lo que hacemos? Pues con el propio tamaño 4, ¿qué es lo que sacamos? Sacamos la proporción entre S1 y S2, que al sustituir en la ecuación donde la F2 no cambia, yo estoy moviendo el objeto. La lente es la misma, eso es lo mismo. Pues de aquí saco que la S2 da 33, con lo cual S1 sería menos 100. Luego el objeto que tenía a 15 centímetros de la lente
se debe colocar a 100, o hay que moverlo hacia la izquierda 85 centímetros. El 6. El 6A dice: el polonio 218 se desintegra con un periodo de semidesintegración de 183 segundos, emitiendo partículas alfa y se transforma en plomo. Determina el número másico y atómico del plomo. Vale, pues eso es. El polonio se desintegra emitiendo una partícula alfa y convirtiéndose en plomo. La partícula alfa es número atómico 2, número másico 4. 2 más que da 84, por 82. El número atómico del plomo 82. 4 más que da 218, por 214. El número másico del plomo 214. Después me dice: en un cierto instante, una muestra, se determina que hay 1 miligramo de polonio 218. Calcula la masa de polonio 218 que habrá 10 minutos antes. Uy, yo lo he hecho después, así que no vale. Bien, hacerlo antes. Y el 6B. El 6B dice: una nave espacial viaja a 2,1 por 10 a la 8 metros por segundo desde la Tierra, situada a una distancia de 5,98 años luz. Se mide la duración del viaje en la Tierra y en la nave. ¿En cuál de los dos sistemas de referencia inerciales se mide el tiempo propio? El tiempo propio es el que mide el propio conductor de la nave. Es el tiempo del reloj de pulsera. Por supuesto, tiempo, espacio partido velocidad. ¿Qué espacio se mide desde la Tierra? Pues los 5,98 años luz. Años a la velocidad de la luz. ¿Pero a qué velocidad va la nave? A esta. Luego, ¿qué va a tardar? 848 años según el reloj de la Tierra. Ahora, el reloj de la nave va a ser un tiempo inferior. ¿Ese tiempo propio cuál será? Pues si despejáis a esa velocidad, a mí me da 2,034 años. Espero que os haya salido muy bien.